Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas que están en sintonía en este día domingo 30 de junio. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de venir aquí a este medio de comunicación para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática que hoy dará comienzo en un nuevo trimestre con la segunda carta del apóstol Pedro. Habiendo extraído lecciones maravillosas de la primera carta de este apóstol, preparémonos para seguir aprendiendo de las instrucciones de este siervo de Dios en su segunda carta. Así que prepárese y póngase dispuesto para que el Señor le hable en cada una de las lecciones. Ayer fue un día hermoso en nuestra iglesia. Ayer conmemoramos la Cena del Señor. Fue un día de victoria, un día donde el pueblo de Dios quedó reconciliado. El pueblo de Dios fue muy bendecido con esa ceremonia. Y aquí seguimos disfrutando de las bendiciones de Dios ahora con estos estudios que les compartimos. Donde quiera se encuentren, les damos saludos y les deseamos muchas bendiciones. Agradecemos también el que nos ayuden a seguir adelante con la misión que tenemos como pueblo remanente, como es la de proclamar las buenas nuevas, como es la de anunciar al mundo los mensajes de misericordia y advertencia que Dios tiene. Lo hacemos a miles de personas diariamente por televisión, radio e internet. Y esto representa un costo elevado, pues son 4 canales de televisión y una radio que 24/7 están en miles de hogares, llevando este mensaje de verdad presente y su brazo derecho, la obra médica misionera. De manera, hermanos, que ¿qué podemos hacer? Solamente decirles, pasen a Macedonia y ayúdennos. Es decir, participen de esta obra, aportando en este ministerio diezmos, ofrendas, donaciones especiales que permitan llevar adelante ambas ramas del Evangelio, como son la predicación del mensaje de los 3 ángeles y la atención gratuita a los enfermos, con la obra médica misionera que hace nuestro centro de estilo de vida Los 3 Ángeles. Agradecemos el que hoy más de alguien se deje tocar por el Señor y se haga presente con ese diezmo, ofrenda o donación especial. En la pantalla están las maneras, tomen nota. Ustedes pueden escoger cualquiera de las formas y desde cualquier parte del mundo ustedes pueden hacerlo. Les invitamos para que nos contacten al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles la información detallada, como por ejemplo número de cuenta de banco al cual pueden depositar, dirección postal a la cual pueden enviar cheque o money order y también darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito si ustedes lo prefieren, y por supuesto pueden hacerlo en paypal.com buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento. Desde el extranjero pueden también ustedes utilizar la agencia de envío que se llama Western Union, RIA, MoneyGram, y hacerse presentes o transferir de la cuenta de su banco a la cuenta de banco de nuestro ministerio. De antemano, gracias otra vez a los que este día puedan responder a este llamado, por el cual oramos diariamente y le dejamos a Dios que haga esa obra de convicción en el corazón del que escucha. Hermanos y hermanas, nuevamente mi hermano Ángelo Barri está aquí para acompañarme en el primer estudio de la lección de este nuevo trimestre. Bienvenido, mi hermano. Pastor, contentos como siempre, hermanos. Gracias a ustedes que nos dan el privilegio de compartir con ustedes un pedazo, como digo yo, de la inmensidad de la palabra de Dios. Así como el pastor acaba de decir, agradecemos también a todas esas personas que esta semana serán tocadas y bendecirán sus propias vidas contribuyendo con este ministerio que tiene un solo propósito, es de alcanzar a todo el sufriente y a todo el que está dolido. ¿Por qué lo digo? En el sentido, hermanos, de que nosotros tenemos una misión de llevar el brazo derecho de esta obra. ¿Cómo usted nos puede ayudar para que esta obra siga creciendo? Dándole dedito arriba, compartiendo, comentando y suscribiéndose. Ahí busque la palabra suscribirse en rojo. Usted lo puede ver ahí.
El dedito está ahí también en su pantalla. Usted dele, no permita, si le está gustando lo que usted está viendo y el trabajo que estamos haciendo, déjenos un like. Gracias a todas esas personas que lo harán. Bueno, ustedes ya me conocen, siempre les recomiendo encarecidamente que lean su Biblia. Lea su Biblia. Hoy es un buen día para comenzar a estudiar el escape milagroso. Vamos a estar, como dice el pastor, abriendo la segunda epístola de Pedro, el capítulo o el tomo 2, por decirlo en mi palabra más fácil. Vamos a estar abriendo el capítulo o el tomo 2 de este maravilloso libro de Pedro. Ya estudiamos toda la parte 1, pero ahora, después de la oración, vamos a ver ahora la parte 2, el segundo libro de Pedro. ¿A quién le escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Y con qué propósito fue escrito? Es lo que vamos a estar estudiando, yo creo que todos estos sábados. Y hoy nos toca el primer capítulo de segunda de Pedro. Así que, pastor, vamos a orar para comenzar. Amén. Amado Padre, queremos en este momento presentarnos como vasijas. Nos vaciamos para ser llenados de ti. Amén. Bendiga a cada persona que en este momento escuchará esta palabra. Cada corazón, llénelo, toque, restaure. Y Señor, no podemos nosotros dejar de agradecer lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por ser tan bueno. Gracias por estas palabras de Pedro que todavía nos ayudan a seguir avanzando y nos dan la confianza de que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Así que, Señor, te damos gracias por eso, por hacernos parte de tu familia en la fe. Gracias de nuevo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 El autor de la lección consideró titular el primer estudio de este trimestre como el escape milagroso. ¿De qué está hablando él? Dejemos que el versículo de memoria nos lo diga. Adelante, hermano Ángel. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nosotros tenemos, pastor, el comienzo, y fíjese que el autor comienza en segunda de Pedro. Pedro está escribiendo, bueno poner el contexto, porque este capítulo que está en el verso 4, para mí viene siendo el verso central del primer capítulo de Pedro. Los comentaristas bíblicos también lo presentan así. Lo presentan en la idea de que este viene siendo como la idea más poderosa de todo el primer capítulo. Pero es interesante y lo vamos a ver, no me quiero adelantar, lo vamos a ver al comenzar el estudio de este día. Pedro sabe, para ponerte en contexto y tú sepas de dónde Pedro está partiendo, Pedro sabe que le queda poco tiempo. Pedro sabe que esta podría ser su carta de despedida y es segunda de Pedro, esta carta que Pedro hace sabiendo, recuérdense que en el libro de Juan Jesús le profetizó a Pedro que él iba a morir. Entonces ahora Pedro está escribiendo, recuerden que el primer folleto que estudiamos de Pedro le está escribiendo a personas que están desde el exilio, incluyéndose a él, pero ahora Pedro está escribiendo sabiendo que esta puede ser su última carta y le presenta la idea central, para volver al verso, de que a nosotros como cristianos solamente nos resta caminar de una sola forma, y esa forma es recta y en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque ahora Pedro dice, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, aquí hay unas palabras que con esto quiero terminar mi comentario.
nos ha dado preciosa y grandísima promesa. ¿Para qué? Hermanos, aquí viene lo maravilloso. Por eso yo creo que este folleto va a ser glorioso, porque nos va a enseñar como cristianos a caminar de una manera recta y de una forma correcta. Si usted se agarra de estas promesas, usted se hace partícipe de esta promesa, usted va a llegar a ser de la naturaleza divina y usted va a aprender a huir de la corrupción de este mundo y de sus pecados o concupiscencia. Hay tantos términos aquí en este versículo que uno pudiera cada uno de ellos desglosarlo y reforzarlo con otros pasajes de la Biblia y hacer toda una exégesis que resulte en gran bendición para nuestra vida. Pero yo quisiera destacar el hecho, hermanos, de que hemos, por la gracia de Dios, alcanzado ahora un gran privilegio, el de ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos pequeños dioses? Claro que no. Somos participantes de la naturaleza divina porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. El día que nos bautizamos, allí mismo se invocó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran los que básicamente estaban viniendo a nosotros. Al venir a formar parte de nuestra vida, eso que ocurre el día del bautismo, donde se invoca la deidad, se invoca la presencia de Dios, se invoca la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que vengan a tomar control de esa vida. Eso, hermanos, hace que a partir de ahí el cristiano participe de la naturaleza divina. Amén. Repito, no en el sentido de que se convierte en un Dios, sino en el sentido de que ahora el Espíritu lo guía. El Espíritu Santo dijo, estará con vosotros y en vosotros. Amén. Entonces, cuando usted ya escucha eso, ya está entendiendo que cuando el Espíritu Santo mora, no conmigo, sino en mí, entonces yo estoy participando de la naturaleza divina. Entonces, este es un gran privilegio que nos ha dado el Señor. Pero, para que esto se dé, algo debe ocurrir antes. Y lo que debe ocurrir es un escape. Un escape, hermanos, donde el cristiano huye de la corrupción. Amén. Huye de la corrupción que hay en el mundo. Y ya cuando usted escucha eso, que el cristiano huye de la corrupción, usted puede ir pensando que este escape no es un escape donde usted juega un papel pasivo, donde usted más bien actúa, porque usted huye. Mire que, ¿cómo es el cuadro cuando una persona huye? No es una persona que está ahí moviéndose despacio, considerando si corre o no corre. No, hermanos. Mire, a alguien cuando huye, se tira cercos, cualquier obstáculo lo evade, no sé, pero va huyendo. Bueno, dice Pedro, ustedes han escapado, han huido de la corrupción. Y solamente cuando huyeron de la corrupción, solamente cuando participaron de ese escape de la corrupción, es que vinieron a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, no se puede participar de la naturaleza divina todavía en corrupción. No, no, no. No se puede participar de la naturaleza divina todavía en el pecado, hermanos. De la naturaleza divina se participa cuando uno huye del pecado. Y se cree de que cuando nos bautizamos, justamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Ahora me llama la atención el término corrupción, porque dice que esta corrupción es algo que se pudre. El término corrupción es algo que se pudre, algo que bueno, tiene una connotación que ya no sirve prácticamente. Ahora, ¿por qué se da la corrupción? Dice que se da por la concupiscencia.
Y cuando usted ya va a buscar en el diccionario, donde sea, el término concupiscencia, usted va a encontrar que eso tiene que ver con deseos, eso tiene que ver con apetitos, eso tiene que ver con esas ambiciones. Y interesante, que la corrupción política justamente viene de los ambiciosos, de los deseos de ganancias, de los deseos de poder. De ahí viene la corrupción política. Si usted se fija, la corrupción de la salud viene de esos deseos de querer comer y beber cosas que dañan los órganos. El cuerpo se enferma por los deseos de comer esto, de beber esto. Entonces finalmente el cuerpo se corrompe, el cuerpo se va diluyendo, el cuerpo se va deshaciendo, se va pudriendo, digámoslo así, finalmente, porque los deseos, la concupiscencia nos llevó a eso. Y así usted va a ver que todo lo que se pudre, todo lo que se destruye, es el resultado de la concupiscencia. La concupiscencia no la mire usted solamente desde el punto de vista sexual, como algunos tienen tal vez en su mente. Ese es un concupiscente, ese es un promiscuo, ese solo anda con mujeres, esa solo anda con hombres, y ese es el concupiscente. No, hermanos, el término concupiscencia se aplica en todas las áreas de la vida. En el área de la salud, en el área de la política, en el área de las diversiones, en todas las áreas, hermanos. Y no digamos, por supuesto, la sexual, en todas las áreas. Uno se corrompe por darle gusto a la concupiscencia. Pues dice Pedro, habiendo escapado de eso, habiendo huido de eso, es que vinieron a ser participantes de la naturaleza divina, porque entonces el Espíritu Santo tomó control de sus vidas. Y hermanos, esto, con razón el autor le puso, esto es un escape milagroso. Nosotros, los cristianos, de milagro es que hemos podido escapar de eso. De milagro, porque la concupiscencia nos tenía, y qué triste es cuando llevamos el nombre de cristiano y todavía nos tiene la concupiscencia atrapados. Así que necesariamente tiene que haber un escape milagroso. Es decir, debe obrar el Espíritu de Dios, debe obrar el poder de Dios en nosotros para que escapemos, para que huyamos. Pero debe haber de parte de nosotros un deseo de huir, un deseo de escapar. Así entonces vemos la razón por la cual el autor le coloca la lección, el escape milagroso, porque es cuando el cristiano huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esto, según la siguiente cita del don profético, hermano Ángelo, esto es para obtener qué cosa, para lograr qué cosa. Aquí dice, pastor, agrada a Dios que aquellos que tienen tan poca vida espiritual compidieran que la vida eterna no puede otorgarse sino a quienes han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y han huido de la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia. Yo creo que abundar en eso, ya después de lo magistral que el pastor ha explicado esto, sería poner más palabras, repetir lo mismo. Pero así como presentó el pastor en este momento, nosotros vemos aquí que la concupiscencia va corroyendo, dañando, pervirtiendo la vida cristiana. Y agrada a Dios que aquellos que tienen tan poca vida espiritual comprendieran que la vida eterna no puede otorgarse sino a quienes han llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Y esta semana Pedro, en su primer capítulo de la epístola 2 de Pedro, nos va a enseñar cómo ser partícipe, o le va a enseñar, porque voy a salirme quizás un poco del tema, pero voy a volver a entrar de una vez. Pedro, en este escrito que él hace, en su segunda carta, Pedro le va a hablar a un grupo de hermanos en la fe. Esta carta se le escribe a los que creen lo mismo que él, y Pedro le invita a ser partícipe de la naturaleza de Cristo. Pero en los otros dos versos de esta misma carta es donde Pedro también habla a los dirigentes que corrompieron la gracia, y ellos entienden que son libres
pero viven una vida desordenada. Así también se presenta Pedro en este contexto, y luego también Pedro nos presenta, en esta misma carta, Pedro nos presenta la verdadera liberación. Pero ahora, en este capítulo 1, que es lo que vamos a estar estudiando, y veo por lo que he estudiado que el autor ni termina el capítulo 1 esta semana, pero gran parte de él se termina. Pedro nos va a presentar diferentes cosas que tiene que tener el cristiano para llegar a ser partícipe de la naturaleza de Cristo, que es lo que nos va a resguardar de no corrompernos. Me llamó la atención de la cita que leyó mi hermano, que la sierva del Señor diga que la vida eterna no se puede otorgar, sino a quienes han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahí entonces la respuesta a la inquietud que hacía de con qué propósito es que el Señor nos ha ayudado a salir de la corrupción, nos ayuda a salir de esa, digámoslo así, pecaminosidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de otorgarnos la vida eterna. ¿Quiere usted la vida eterna? Amén. Bueno, no la va a poder obtener a menos que usted llegue a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. El propósito de que usted huya de la corrupción que hay en el mundo es para ser participantes de la naturaleza divina, y que entonces el Señor por eso le otorgue la vida eterna. No puede, dice, la vida eterna otorgarse sino solamente a ellos, a los que han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces viene ahora a tener sentido el subtema del estudio de hoy, cuando el autor le pone una epístola con un propósito. Porque nosotros miramos a partir del versículo de memoria y la cita que hemos leído, que el propósito entonces de la epístola de Pablo es de que los creyentes lleguen a ese estado, donde ellos participen de la naturaleza divina y puedan de esa manera disfrutar de la vida eterna, de todas las bendiciones que eso trae. El propósito de la epístola es que los hermanos, que los creyentes huyan de la corrupción en la que están, participen de la naturaleza divina y entonces disfruten de la promesa de la vida eterna. Una epístola con un propósito para ir, como decimos, atrás en el tiempo. ¿A quién y por qué entonces, hermano Ángelo, se dirige esta carta y cómo es posible todo esto? Aquí, pastor, vamos a ver cómo Pedro, magistralmente, en segunda de Pedro 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de vuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro aquí está escribiendo a sus hermanos en la fe, pero no todo el grupo de hermanos en la fe. Vemos que en la primera carta de Pedro, él le escribe a todos, por decirlo de una manera, es como una carta general, pero aquí él se está allegando a los que tienen el mismo sentir, a hermanos que tienen la misma visión que él, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la de él mismo, como la nuestra. Y ahora él les dice aquí a estos que han alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y aquí no me da la oportunidad de leer, ya para más adelante lo vamos a leer, el verso 2, pero usted se va a dar cuenta que Pedro a este grupo le llama: la gracia y paz sea multiplicada y el conocimiento de Dios sea también con ellos o con vosotros. Hermanos, aquí ya Pedro comienza a dar señal de que esta epístola segunda tiene una connotación especial. ¿Para quién? Para nosotros, los que ya estamos en la misma fe, para enseñarnos cómo resguardarnos de estos tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, ¿a quién y por qué se dirige esta epístola? ¿Y cómo es posible todo esto? Bueno, primeramente, el a quién es a nosotros los creyentes.
Originalmente era para aquellos creyentes del Asia Menor, a quienes Pedro escribió la primera carta. Pero aplicándolo en un sentido general, también allí, hermanos, nos alcanza a nosotros. Así que, ¿a quién se dirige esta epístola? A nosotros, el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros también hemos alcanzado. Hemos alcanzado como los cristianos del Asia Menor y como los apóstoles y como todos los cristianos que nos han antecedido, también nosotros hemos alcanzado esa fe igualmente preciosa. Esa fe que tuvo Pedro, hermanos. Esa fe que tuvo Juan. Esa fe que tuvo Pablo. Esa fe que es una fe salvadora. Que es una fe llena de esperanza. Una fe que involucra gracia. Amén. Que involucra justicia. Que involucra perdón. Una fe, hermanos, que prácticamente involucra inclusive santificación. Esa fe dice que también nosotros la hemos alcanzado. Amén. En otras palabras, hermanos, en el cristianismo no hay cristianos de primera ni de segunda categoría. Amén. Todos hemos sido alcanzados igualmente por la gracia del Señor. Amén. Dice Pedro, ustedes han alcanzado la fe preciosa que nosotros hemos alcanzado. No hay tal cosa que haya una diferencia entre ustedes y nosotros cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la fe. Aquí no es asunto de categorías. Aquí nosotros, no por ser apóstoles, somos más que ustedes. Ustedes y nosotros hemos alcanzado la misma preciosa fe. Amén. La fe que salva. Esa justificación por la fe. Como nosotros alcanzamos, ustedes también la han alcanzado. Entonces, ¿a quién es dirigida la carta? A nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros también hemos alcanzado lo mismo que el apóstol Pedro. ¿Y cómo ha sido posible? Interesante. Solo ha sido posible por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y cuando Amén. habla Dios Amén. y Salvador Jesucristo, no es que esté hablando del Padre ni del Hijo en el sentido separado, sino que está hablando solo del Hijo. Amén. Y aquí Pedro está reconociendo a Jesús como Dios. Amén. Pues dice que esto que hemos alcanzado, esta fe que salva, esta fe que justifica, ha sido, dice, solamente por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Jesús es Salvador y es Dios. Amén. Pedro reconoce aquí la divinidad de Cristo. Amén. Y siempre fue así. ¿Se acuerdan cuando dijo: nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Amén. Dios viviente? Amén. Bienaventurado eres, le dijo. No te lo ha revelado carne ni sangre, le dijo Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, aquí Pedro destaca a Cristo como Dios y dice: es por su justicia. Es por esa misericordia, es por esa gracia, es por ese perdón, es por esa justificación que hemos venido, dice, a alcanzar esa fe preciosa. Preciosa, hermanos, en el sentido de que es sumamente elevado su costo, porque costó la sangre de Cristo, costó la vida del Hijo de Dios. Es preciosa, está bien, en el sentido hermoso si usted lo quiere ver, pero también en el sentido de que se pagó un precio alto por ella. Pero usted dice Pedro, usted la ha alcanzado. Amén. Gracias a Jesús. Gloria Así a que, Dios. hermanos, así entonces vemos que el apóstol comienza su carta. Y el don de profecía, ¿cómo se une? Pastor, bueno decir eso que usted acaba de decir, que lo maravilloso de esto es quién lo está diciendo, es Pedro. Que al mismo Pedro se le presenta, ya ustedes se acuerdan, ese manto de que no llame impío a lo que yo he limpiado, y porque Pedro tenía su exclusividad. Nosotros ustedes son gentiles, ustedes son... Y miren ahora cómo este hombre, el Señor, le ha cambiado el corazón para escribir esta maravillosa Amén. carta que acaba de escribir. Y ahora el don de profecía
partiendo desde el comentario bíblico, pero es un comentario del Eliezer G. de White en el tomo 7, en la página 954, dice: cuán grandioso tema es este para la contemplación, la justicia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La contemplación de Cristo y su justicia no dejan lugar para injusticia propia, para la glorificación del yo. En este capítulo no hay pausas. Hay un continuo avance en cada etapa del conocimiento de Cristo. Así que, hermanos, esta semana la tarea que Pedro se propone enseñarnos es un conocimiento continuo de nuestro amado Cristo Jesús. Y usted se va a dar cuenta que el conocimiento del Altísimo, es tu palabra ya mía, el conocimiento del Altísimo es la mejor forma de usted mantenerse alejado de la corrupción y la concupiscencia que cuenta en el mundo hoy. Entonces, hermanos, démonos a la tarea de contemplar cada día a Cristo y su justicia. Amén. Démonos a la tarea de contemplar la justicia del Señor, para que así, miren, nuestra propia justicia quede tirada por el suelo, quede pisoteada, para que solo se destaque en la vida nuestra la justicia del Señor. Y si la buscamos de una manera genuina y ferviente en su palabra, ¿qué recompensa entonces va a fluir abundantemente en nuestros corazones, hermano Ángelo? Pastor, ahora leemos el verso 2, que lo vi ahorita, pero vamos a leerlo ahora en el contexto de esta pregunta. Dice: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Cuanto más se avanza en el conocimiento práctico de Dios y de Jesucristo, tanta mayor gracia se obtiene de Dios. Y, como digo yo, cuando usted está avanzado en el conocimiento de Dios, automáticamente tendrá felicidad. Es un deber de todo cristiano, y Pedro aquí nos los presenta. Debe ser la primera tarea de todo el que se llama cristiano, avanzar todos los días en el conocimiento práctico del Altísimo, porque gracia y paz serán multiplicadas si usted conoce a Dios y se hace partícipe de Jesús, nuestro Señor. Los dos dones que son mencionados aquí, como son la gracia y la paz, todo cristiano las adquiere cuando Cristo viene a ser su Salvador. Amén. Nosotros, en alguna manera, ya tenemos gracia y paz, porque hemos sido salvados por gracia y disfrutamos de la paz espiritual de haber sido reconciliados con Dios. Sin embargo, Pedro dice que eso se multiplique, es decir, que eso crezca, y solo va a lograrse en la medida en que se den a la tarea de conocer a Dios y a nuestro Señor Jesús. Es como resultado del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús que esos dos dones, la gracia y la paz que ya tenemos, van multiplicándose, van creciendo. Oh, hermanos, y ahora uno viene a preguntarse, pero ¿cómo es que yo los puedo conocer a ellos? ¿Cómo es que yo entonces puedo lograr esta multiplicación de la gracia y la paz? Es decir, que nunca se me acaben, que nunca se vayan de mí, que siempre sean parte de mi vida. Porque, hermanos, tener gracia y paz es la cosa más hermosa que uno puede tener. Amén. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo yo entonces puedo hacer que eso se multiplique? Bueno, ya dijo Pedro, a través del conocimiento que tengas de Dios y del Señor Jesús. Sí, pero ¿cómo es que se puede obtener ese conocimiento? Bueno, hermanos, ¿y cómo es que uno se conoce con alguien? ¿Acaso no es relacionándose con ese alguien? ¿Acaso no es pasando tiempo con ese alguien? ¿Acaso no es conviviendo con él? Así es como uno llega a conocerse. Entonces si usted quiere que la gracia y la paz se le multipliquen, tome tiempo para conocer a Dios. Tome tiempo para conocer a Jesús. Mire, este conocimiento trae como resultado vida eterna. ¿No se acuerda cuando Jesús dijo, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, Amén. el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el conocimiento de Dios y de Jesús trae vida eterna. Y eso, dice Pedro, multiplica esos dos dones como son la gracia y la paz. Y hermanos, ese conocimiento no viene sino apartando tiempo para, mire, estudiar la Biblia, Amén. orar, estar en comunión con Dios. Si todos los días hacemos esto, el conocimiento, hermanos, de Dios y de Jesús va afianzándose, se va afirmando, y por ende la gracia y la paz se van multiplicando. Amén. Esto, hermanos, es lo que trae como recompensa el conocimiento, el espiritual que nos da la palabra de Dios. Vamos al don de profecía para cerrar, hermano Ángelo. Si nos aferramos de la naturaleza divina, obrando sobre el plan de adicción, añadiendo gracia sobre gracia, para perfeccionar un carácter cristiano, Dios obrará sobre el plan de la multiplicación. Él dice en su palabra, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si yo solamente tengo que decir gloria a Dios. Hermanos, aquí nosotros tenemos un solo camino, aferrarnos de la naturaleza divina, obrando sobre el plan que Dios ha puesto, añadiendo gracia sobre gracia. Y eso hará que nuestro carácter sea perfeccionado. Dios ha prometido que Él obrará para el plan de la multiplicación. Él dice, y yo le creo, porque su palabra no miente, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy mi oración es que la gracia y la paz sean multiplicadas en tu casa y en tu vida sobre este conocimiento, el conocimiento del Altísimo. Y así, hermanos y hermanas, entonces queda bien claro el propósito de la epístola de Pedro. Es que alcancemos la fe preciosa que es igual a la de Él. Amén. Que la gracia y la paz se multipliquen en la medida en que conozcamos más de Dios y de Jesús. Ese es el propósito de la carta. Que los cristianos se dediquen a conocer más a Dios, se dediquen a conocer más a Jesús, que los cristianos logren alcanzar esa fe igualmente preciosa como la de Él, y que los cristianos, por ende, cada día la gracia del Señor y la paz de Cristo puedan tenerla como que se les va multiplicando, es decir, va creciendo. ¿Quiere usted que eso se cumpla en su Amén. vida? ¿Quiere usted que ese propósito de Pedro se concrete en usted? Yo lo quiero, mi hermano Ángelo también. Amén, Entonces amén. oremos y pidámosle al Señor, hermanos, que esto ocurra desde ya, porque el que tiene esto es un cristiano feliz. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, que todo tiene un propósito, Amén. que las cartas de Pedro fueron escritas para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Señor, hoy vemos como el principio de la adición, es decir, el de agregar, el de crecer, eso es algo indispensable en la vida de un cristiano. Y por eso oramos en esta hora, porque queremos, Señor, que esa gracia con la cual nos ha salvado permanezca y abunde en nosotros. Amén. Oramos, oh Padre, para que esa paz que hemos alcanzado de haber sido perdonados de nuestras pecaminosidades, de transgresiones y de culpas, que podamos, Señor, permanecer en esa paz. Pero al mismo tiempo te rogamos que nos ayudes para que esto sea solamente el resultado de una relación íntima contigo, de un conocimiento relacional contigo, un conocimiento, Señor, donde el tiempo de calidad pasado contigo sea el que lo produzca. Padre, te rogamos que se cumplan los propósitos que Pedro ha dicho hoy en su palabra en nuestra vida, en la medida en que cooperemos de esta manera. Amén. Señor, ayúdenos a disfrutar de la naturaleza divina, a participar de ella, y así, Padre,
también decir que tenemos la misma fe de los apóstoles. Amén. Padre, en sus manos nos ponemos y le rogamos que nos haga cristianos victoriosos. Amén. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela.